Hola amigos, aquí estoy con la cuarta parte junto con Kazra. Hoy tenemos 30 grados aquí arriba en el norte de Alemania. Acabamos de recargar energías con un doner y por eso ahora vamos a arrancar con todo otra vez. Justo ahora también hablamos sobre la introducción al ambiente de la luz roja. Y me gustaría empezar de nuevo con una pregunta. ¿Tienes tú la culpa también de la miseria de las mujeres? Por supuesto, lo fomenté, participé y me beneficié de ello, por supuesto. Porque la maquinaria de La maquinaria era parte de todo el conjunto. la culpa se disipa, ambos lo deseaban. Yo conozco las justificaciones típicas. ¿Cómo tú también lo percibes así? Claro, Ambos nos beneficiamos, ella lo quería, yo rento. una habitación, ella quería o se me ofreció. Claro, hay de eso hasta, por supuesto. Sí, yo fui parte de eso y contribuí. Eso ya mencionaste en la última parte. También ocurrió un acto violento grave y luego llegó el primer encarcelamiento, lo que eso significó. Lo que pasó fue que en ese entonces fui invitado por unos hermanos albaneses, eran conocidos nuestros, en realidad chicos muy buena onda. Su papá abrió un bar en Glashütte, que es un lugar en las afueras o un pueblito cerca de Norderstedt, y fui para allá, estuve ahí, tomamos algo. Nunca fui muy bebedor, así que con poquito ya era suficiente. Ya estaba un poco alegre, como se suele decir, y luego me fui de ahí, caminé un tramo de regreso, tomé el metro y en ese entonces no tenía licencia de conducir ni nada, así que tomé el metro, me detuve un poco, pero estaba completamente consciente, más o menos, o sea, no estaba borracho ni nada, solo un poco alegre, sí, estaba de buen humor. Luego caminé de regreso con uno que también estuvo en la fiesta, él era un poco más joven que yo. Caminamos de regreso y llegamos a Garstedt, que era la estación de metro más cercana que iba en mi dirección, y ahí esperamos el primer tren. En ese entonces todavía fumaba un poco, cigarrillos. Fumé durante 2 o 3 años al principio y luego esperé y me encendí un cigarro en el andén, o sea, en el metro, que es subterráneo. Y eso está prohibido, pero muchos lo hacen y yo también lo hice. Me senté ahí y esperé 10, 15 minutos el tren, el tiempo que fuera, y en ese momento bajó alguien más, pasó junto a mí, o ya había pasado, luego regresó. Y dijo, estaba bastante borracho, era un señor corpulento, mayor, de origen alemán. Me dijo, apaga ese maldito cigarro, ¿quién te crees? Siempre la misma mierda con ustedes, los pinches extranjeros. Le dije que se fuera, que no me molestara, que fumo como quiero. Él dijo que era lo mismo con ustedes, los inadaptados. Comentarios tan despectivos. La motivación era acertada, pero el método erróneo. Habría sido violencia por cómo lo habría dicho, me habría sentido atacado de alguna manera. En ese caso fue así y le dije, lárgate. No tenía ganas de él, luego se fue y perdí el interés. Así es, en la ciudad grande a veces alguien te habla de más o te molesta. Y luego llegaron los trenes, y los trenes en Hamburgo, los trenes del Hamburger Verkehrsverbund, pues los vagones están muy juntos, es obvio. Pero puedes ver dentro de los vagones. Somos transparentes por el vidrio, se puede ver hacia adentro. Me senté en la dirección del tren y él se sentó a propósito en la última fila para observarme. Yo estaba sentado en dirección del tren y él en sentido opuesto. Él me miró directamente. ¿Eso significa que él estaba completamente listo para la confrontación? Yo también lo noté. Pero yo estaba cansado, agotado, no tenía ganas de lidiar con él, así que lo ignoré. Solo 2 estaciones hasta Norderstedt Mitte. Al llegar me bajé y ya ni me acordaba de él. Y el niño pequeño, el más joven, que era mucho más joven, quería tomar su siguiente tren hacia los pueblos, en dirección a Elmshorn, Quickborn y no sé dónde más. Eso se llamaba AKN, o todavía se llama así. Ese tren pasa cada 20 minutos y él revisó su horario de salida y demás detalles. Ambos miramos hacia arriba y ahí siempre está toda la información en la pantalla, en ese entonces. Y entonces, justo en el momento en que miramos hacia arriba y yo estaba viendo con él a qué hora salía el tren, la hora de salida, de repente recibí un golpe lateral. De la nada, directo, directo. Un golpe en el lado izquierdo, yo miré así y él vio algo brillante. Su mano y él tenía la llave así entre los dedos y me hizo un corte en la cara. Me golpeó y luego me cortó, fue muy extraño, al principio me quedé perplejo. Retrocedí sangrando mucho en la mejilla, todo esto se abrió, más o menos, porque en realidad no está tan afilado.
Pero sí, era afilado, aunque fuera por el metal, ya abrió bastante la piel. Quedé perplejo y salté hacia atrás por el golpe y la situación. Me pregunté, ¿qué está pasando aquí? Vi que me había golpeado, pues salió corriendo y yo, por supuesto, fui tras él. Ahora sí te voy a dar una. Fui tras él, le barrí las piernas, luego se cayó, luego ahí estuvimos peleando un poco, ¿no? Le di unos cuantos golpes y luego voy a salir corriendo, no, no. Y en Norderstedt Mitte es así, hay una salida delantera, una salida trasera y hay una salida del medio. Y la salida central es una escalera de caracol. Él subió por la escalera de caracol y luego yo regresé por este tramo. Él subió corriendo rápido y cuando yo ya me iba, desde atrás, de lado, me escupió. También me alcanzó aquí, de lado, Más grande. de humillación máxima. Y entonces dije, está bien, se acabó, ahora te atrapo, ahora voy por ti. Y por supuesto salí corriendo detrás de él salió corriendo, también estaba bastante borracho. Sí, y luego por supuesto lo alcancé, fue muy rápido y lo agarré, dos, tres golpes y yo tenía un objeto puntiagudo. Ya no recuerdo exactamente cuándo, en qué momento lo saqué. Ese tipo de cosas siempre pasan muy rápido, también fue hace mucho tiempo, casi 20 años, y entonces también lo apuñalé varias veces. Eso significa objeto punzocortante. No era, lo sé, todavía lo recuerdo, no era un cuchillo clásico, era una herramienta suiza, o sea, una navaja suiza, pero no tenía la hoja afuera. Eso es lo que uno sabe. Después se vio en la herida por el perito que no eran puñaladas de cuchillo, sino que probablemente fue como de una abrelatas o algo así. Sí, algo así, de una punta. Era una herida puntiaguda, pero no típica de un cuchillo, como si no fuera para apuñalar. Sí, existe esa espina, una especie de... Exacto, algo así, era una espina como esa. Me pinché varias veces, incluso a través de la chaqueta. Se desmayó después de que le di dos o tres patadas más y ahí terminó todo. Él siguió intentando conmigo y luego se quedó tirado. Yo salí corriendo. Cuando salí corriendo, tiré esa cosa, fue a las vías del metro, aún lo recuerdo. Me fui a mi casa. Entré por la puerta, mi mamá ya estaba despierta como siempre que llegaba y yo estaba cubierto de sangre. Perpleja y llena de adrenalina, me mira y pregunta qué pasó. No digo nada. Me lleva al baño, me lava la cara, me pone crema y me dice que me vaya a dormir. Eso hago. Al mediodía mi papá entra al cuarto y dice, joven, levántate. Yo digo, ¿qué quieres? Él dice, levántate. Yo digo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo digo, nada. Él dice, aquí está lleno de policías. Al frente en el jardín por todos lados. Él dice, ¿qué está pasando aquí así? Yo digo, dime qué pasó, entonces puedo hacer algo. Yo digo, nada, nada. Él abre la puerta, ellos entran y me arrestan directamente. Y eso fue, luego me llevaron directamente ante el juez de detención, luego en la estación de detención que está allá en el norte. Luego se emitió una orden de arresto, o más bien en el norte, sobre la presentación. Y luego todavía... ¿Qué fue? Ella, intento de homicidio. Iniciaron la investigación. Pero luego fue revocado por el Tribunal Superior porque dijeron que no fue intento de homicidio. Aquí no lo vemos así. Entonces nunca hubo una lesión que pusiera en peligro la vida, sino que fue una lesión corporal peligrosa por el objeto utilizado. Luego de estar en prisión preventiva por meses, el caso llegó a juicio. Más tarde se reveló en el juicio principal, sin que yo lo supiera, que era un detective de la policía criminal, pero él estaba de civil y por supuesto en ese momento intentó jugar esa carta, pero no funcionó tan bien. Los tribunales dijeron que en ese momento eran personas privadas. Yo también habría sido, dijo el abogado. El juez dijo en ese momento que debido a que era una situación de legítima defensa, también se vio la grabación de la cámara. Pero como en el segundo acto corrí hacia él, lo perseguí. Ya no se consideró una situación de legítima defensa. Y así cuando él salió perdiendo, entonces se consideró una lesión corporal peligrosa. Por eso recibí casi, 3 años y unos meses y luego estuve en prisión en Neumünster y cumplí mi condena. El oficial también recibió algún castigo. No, él era la víctima. Legalmente él era la víctima, aunque lo hablamos de otra manera. Dijeron que sí, que ahora él hizo eso, que no estuvo bien, pero yo también cambié proactivamente de la situación de defensa propia. Eso también lo dijo el juez. Y por eso la situación de defensa propia ya no era válida. Bien. Estoy de acuerdo. Si hubiera hecho algo cuando lo golpeé por primera vez en el andén, donde todo era visible, se habría notado. Se garantizó la vigilancia por cámaras.
Entonces probablemente él también habría recibido una denuncia por lesiones corporales, ¿no? Pero como yo fui corriendo detrás de él y fue como una pelea mutua, eso también se archiva rápidamente. Lo contaste muy rápido ahora, ¿no? O sea, el acto violento, eso lo entendemos, está bien. Llega la policía. Fui arrestado y enviado a prisión preventiva en Münster. Cumplí mi condena de 3 años y después me liberaron. Claro, no fue tan rápido, pero Fue, así fue, así fue. De hecho, fue muy rápido. O sea, pasó de repente, fue muy rápido. O sea, ni siquiera te diste cuenta. pero, ¿cómo es eso? Tal vez también sea interesante para la gente, pero bueno, llega la policía y te lleva. ¿Qué pensaste? ¿Que solo ibas a la comisaría y que en 2 horas estarías de vuelta en casa? ¿Sabías que este viaje iba a durar más? Es tu primera vez ante un juez de detención, él revisa tu expediente y dice, he revisado tu caso, el delito, para ti el viaje sigue en prisión preventiva. Eso ya es una... La noticia es impactante, especialmente porque el sujeto no tenía antecedentes penales relevantes. Eran uno o dos delitos menores en comparación con otras cosas y en comparación con eso. Y creo que solo fue una vez una ofensa o dos ofensas. Así que no era algo que yo pensara, ok, me van a detener. En ese entonces todavía tomaban huellas dactilares con... tinta. En aquel entonces lo digital no existía. No pensé en entregar el pase, bajarme y subirme al tren para irme. Pero esta vez dijeron que ellos se encargarían, que un juez lo decidiría. Me llevaron ante el juez de detención en Neustadt, quien determinó el motivo de la detención, aunque ya no recuerdo cuál era. ¿Tenías de alguna manera riesgo de fuga, peligro de fuga, peligro de ocultamiento, peligro de ocultamiento? Había algo ahí y también se mantuvo. Presenté una queja en ese entonces a través de mi abogada, la señora Krieger, cuyo nombre ya ni recuerdo. Y sí, luego pasé de la prisión preventiva a la prisión de cumplimiento de condena y luego salí antes de tiempo. Tengo que detenerte un poco otra vez, lo siento. Neumünster. Descríbeles a las personas cómo se siente cuando de repente llegas ahí y se abre la puerta. Describe a las personas que se llaman. Descríbeles a las personas cómo se siente cuando de repente llegas ahí y se abre la puerta y entras, llegas al registro. Descríbelo para la gente. Lo primero que notas, por supuesto, es que no solo no puedes salir tan fácilmente de esa celda común, sino que vas a estar ahí todo el día. Pasas la noche ahí, te dan un pan negro con queso Filadelfia y una botella de agua, y te das cuenta, ok, esto va en la dirección de que esto puede ser algo a más largo plazo. No conocía nada de eso, ¿no? Nunca había estado en la cárcel ni en nada similar, ¿no? Y entonces te das cuenta de que te está pasando algo que no conoces y es algo muy negativo. Luego, a la mañana siguiente, te presentaron ante el juez y él dice, sí, así y así, se confirma, la orden de detención sigue vigente o se mantiene. Porque ya es una razón más, pero luego es aprobado nuevamente por el tribunal por segunda vez. Sí, y luego vas después del traslado directamente a Münster. Para mí el mundo se vino abajo, me quitaron el suelo bajo los pies y pienso, qué locura. También estaba tranquilo y ni siquiera sabía. Primero tenía que pensar, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? O sea, ¿a dónde va este viaje? Luego llegué al centro de detención y ahí ya solo estás expuesto a las influencias. La situación me paralizó un poco. Estaba ahí y como mencioné, entrar a la celda y recoger algo me tomó totalmente desprevenido. Después te toman fotos y te sientas con la trabajadora social, le dices tu nombre y a dónde vas y te explican cómo funciona. Y esas son las cosas que pueden hacer. ¿Tienen algún otro tema? ¿Debemos informar a la familia o algo así? De acuerdo, está claro. Entonces te llevan al camión donde te alojarán y luego se abre la puerta, se cierra la puerta y ahí te quedas en 8 metros cuadrados. Tienes una bolsita donde hay un plato para comer, literalmente, cubiertos, un cuchillo sin filo, pasta de dientes y un cepillo de dientes y una pasta de dientes. No sé, nunca la había visto, es solo blanca y tiene algo escrito. Pero eso Es, es muy extraño, no sé de dónde viene. Y un pedazo de jabón y eso fue todo. Y un poco de ropa de cama, esa de cuadros azul y blanco. y luego, Te sientas ahí, te dieron un poco de ropa de repuesto y luego adiós. Te sientas y piensas, ¿cómo que adiós? Puerta cerrada, pum, y luego te quedas ahí colgado, ahí estás. Eso fue extraño. Como es la primera noche, fue horrible, terrible. No tenía idea de lo que estaba pasando, fue totalmente inesperado. Estaba completamente sorprendido y abrumado. Era una situación totalmente nueva y nada agradable.
Al principio estaba perplejo, necesitaba varios días, máximo una semana, para poder asimilarlo un poco. Lo que además se sumó fue, en ese entonces era así, la institución podía decidir bajo qué condiciones de reclusión ibas a estar. O sea, podían ordenar ciertas cosas en la prisión preventiva, eso ya ha cambiado un poco y ahora pueden hacerlo, pero de manera limitada. Y ahí simplemente decidieron cómo se trataba de un funcionario y yo supuestamente era, según la definición, excesivamente violento, por encima del promedio. En realidad ya te ponen en protección, pero bueno, da igual. ¿Pero no te entregó tu expediente para nada? ¿No? Pero aún así lo decidieron por su cuenta, también era muy posible. Simplemente me pusieron un suelo venoso, botón, o sea, pusieron pegamento en la puerta, eso significa cierre de seguridad. Eso quiere decir que yo estoy extremadamente violento y insensible. Pero ¿de dónde sacaron eso? Simplemente alguien... ¿También te limita en la cárcel? En Berlín se dice así, mano a mano, de mano en mano. Y yo pensé, ¿qué es eso? Y eso significa que entonces eres prisión dentro de la prisión. Solo podía cerrar mi celda con la puerta cerrada, no podía participar en actividades recreativas, no podía trabajar, no había tiempo fuera, no podía ir a la cocina ni nada de eso. Y la hora de patio era solo para mí. Una situación muy extraña, eso duró 4 meses. Durante el día, ¿no? Sí, claro. Especialmente cuando eres nuevo, el día se siente como si durara 48 horas en lugar de 24 hasta que finalmente termina. No tiene televisor ni nada, nunca. No tenía dinero ahí hasta que después mandaron algo y mi abogada, después de 4 meses, dijo que eso no era una situación aceptable y que con qué base legal, con qué justificación legal, como tú mismo dices, el expediente no lo justifica. Y cuando ella puso el dedo en la llaga, dijeron, está bien, de un día para otro cambiaron el estatus a normal y entonces ya estuve en prisión bajo circunstancias normales, pero los primeros meses fueron. Fue una locura la situación que era esa. ¿Vinieron tus padres? De visita, sí, venían una vez al mes y mi tío también. Para ellos, por supuesto, siempre fue un drama total y también estuvo un poco acompañado por los medios. Todo ese tema fue como en 2005 o algo así. Sí, y entonces ya era bastante rutinario porque yo estaba en camino y primero tenía que orientarme. En algún momento lo hice, pero sí fue algo grande. Pensé, bueno, ¿a dónde va este viaje? ¿Qué será de mi futuro? ¿A dónde voy? ¿Qué me va a pasar? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar aquí? Y todo eso debía Pero después, igualmente aportó a cierto renombre, que uno, ya el tiempo en prisión, como adolescente, ya estuvo adentro y luego vino el... el proceso. El proceso llegó después, creo que después de unos buenos 6 meses. Como dije, intentaron que se aceptara la acusación por intento de homicidio. Pero el tribunal no lo permitió porque dijeron que solo la acusación en sí no permite que se acuse aquí de intento de homicidio. Después fue degradado al tribunal municipal, donde la pena máxima es de 4 años. Los casos de más de 4 años se juzgan en el tribunal regional. En mi caso ya había alcanzado el límite de 4 años. Luego vino el juicio, creo que duró un día. Y ahí escucharon al hombre, me escucharon a mí, o mejor dicho, di mi declaración. Algo diferente, luego escucharon a la víctima y a los peritos, y sí, el juez estaba ahí. Su interpretación es peculiar. Pero aún así tengo que decir, claro, el delito, estamos hablando de que también apuñaló varias veces con el punzón y todo eso, pero aún así la violencia vino antes de otra persona, casi sin antecedentes penales. Es una sentencia bastante severa. Eso influye, probablemente por ser funcionario. Aún así, Cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Yo lo interpreto de esta manera. lo interpreto ahora. Cada quien debe formarse su propio juicio. Entiendo el enfoque, entiendo el enfoque. Para mí, por supuesto, fue así. Al recibir la sentencia no esperaba un castigo tan severo, pero el juez fue... Ahora ya era Ad. Era muy conocido en esta ciudad de jueces de la región. Sí, era así una condena juvenil diferente a la condena para adultos. Ahí se fija mucho en el desarrollo y cómo se puede tener un impacto positivo en él. Tiene que ir a la cárcel, ¿es esa la última opción definitiva o se le puede poner en una vivienda supervisada o entrenamiento contra la violencia y cosas así? Pero él no hizo nada y dijo que fueron 3 años y 10 meses.
Y eso, por supuesto, fueron 3 años de disturbios. Yo dije, esos son casi 4 años. Digo, voy a estar aquí casi 4 años. En ese momento no sabía nada de 2 tercios ni de libertad anticipada. Para mí, 4 años fuera significaba que se me venía el mundo abajo. Eso de nuevo me quitó el suelo bajo los pies, o más bien me dejó sentado. Luego también necesité una semana para recuperarme. Y luego fui encarcelado, tuve la rutina diaria de la prisión, que es relativamente predecible y monótona. Pero luego apelé y ahí redujeron un poco la sentencia, ¿no? Ahí me quitaron 8 meses. Entonces solo quedaron 3 años y 2 meses. Y de eso cumplí 2 tercios y luego salí, o sea, un poco más de dos. ¿Años cumplidos? Pero como mencionaste, ya creía que lo era. Es una situación exagerada y ahora cada uno puede tener su propia opinión. No haré suposiciones por ahora, pero fue muy llamativo y extraño, incluso en el tribunal regional. Por lo tanto, al final del día, yo me metí en esa situación, yo lo hice y ahora no puedo culpar al juez o a la jueza de nada. Por lo tanto, no te metas en una situación así, entonces nadie tendrá que juzgarte. Sí, a veces es injusto, pero en ese caso no lo fue. Él me detuvo proactivamente, pero como dije, la situación ya estaba resuelta y aún así fui tras él nuevamente. Siempre les digo esto a las personas. Monoto solo aplica mientras te estén atacando. En el momento en que la otra persona se detiene y tú también te detienes y la persona se va y quiere abandonar el lugar, si tú eres quien ataca, quien agrede, el agresor, y corres detrás de él, entonces la situación de legítima defensa ya no aplica. Ya no existes, te vuelves el agresor. Sí, te conviertes en el agresor y ahí, si acaso, al menos sería una lesión mutua y por eso, sí, simplemente siempre en Alemania todos tienen el derecho de defenderse también físicamente hasta que te vuelvan a mirar. No, desconozco si habría actuado diferente aún sabiendo eso. Y luego me senté ahí y durante casi 4 años, 6 meses después, volvieron a juzgar, apelación, bajaron 8 meses más, fueron tres, dos, pero también fueron tres. Años. Tienes, ¿Aprovechaste el tiempo en la cárcel para desarrollarte o todavía no? Estuve ahí, sí, pero desarrollarme como tal no. Simplemente estuve tranquilo, no causé problemas. Solo quería cumplir mi tiempo en paz, no quería estar en la cárcel, quería salir y no volver nunca más. Fui un ejemplo, lo que sea que eso signifique y no causé problemas ni peleas. Luego me superé hasta volverme trabajador de la casa. Y, ¿sabes? Ser trabajador de la casa en la jerarquía de la prisión es la posición más codiciada que puedes tener entre los reclusos porque está bien pagada, tienes acceso a todo, tienes acceso a lo esencial. quizá deberías explicarles a las personas que es un trabajador de la casa. Exacto. Un trabajador de la casa es la persona como la mamá de todo en la estación, se encarga de que las celdas estén limpias, limpia los pasillos, reparte los materiales en la estación a los demás reclusos, como la pasta de dientes, las cosas básicas, o sea, ropa de cama, cepillo de dientes, pasta de dientes, jabón, la ropa de la institución, cuando la institución lo proporciona así, traer comida, repartir la comida, y todo eso es mercancía en la cárcel. Y él tiene el control, también decide quién recibe cuánta comida y quién recibe más o menos materiales y lava la ropa de cama, o la reparte o la lava él mismo, dependiendo de qué tipo de estación sea. También existen estaciones comunitarias donde tienes tu propia lavadora y la lavandería no se encarga de nada. En la jerarquía de la cárcel, tal como se ve en las películas, los que controlan la comida son los que mandan, ya que tienen el poder sobre las necesidades básicas para vivir, y esa es una posición de poder. Y por supuesto es un trabajo por el que te pagan. Y es la mejor pagada en comparación con las otras actividades que puedes hacer en prisión, actividades que puedes hacer. Y tú tienes, Siempre una comunicación directa con los empleados. Eso significa que también hay cierto margen en la parte interpersonal, y no lo digo con mala intención. También ahí uno puede privilegiarse, o sea, no, está bien, después para la audiencia de 2 tercios. 2 tercios y también así de simple un... con más tranquilidad los empleados observan que no están tan cerca de los presos como lo están del trabajador doméstico. Si te presentas de manera razonable, ellos también son más relajados contigo. La comunicación y el trato son diferentes y eso es fundamental en la cárcel. Esa es la tarea. También le dicen Cali, antes le decían Calc Factor, ahora se le llama trabajador de la casa. ¿Te preparaste para tu liberación mientras estabas en prisión? En algún momento. Quizás estabas frente a la nada, lo de las mujeres en el barrio ya habría acabado. ¿Cuál era tu plan al salir de la cárcel? ¿Regresar al barrio y conseguir mujeres de nuevo o tenías algo diferente en mente? No, primero quería tener tranquilidad.
Salí y al principio estaba un poco asentado, muy tranquilo y reservado. Eso sí dejó huella. Y luego estuve mucho tiempo con mis papás. No fui de inmediato al Barrio Rojo, sino que pasé un tiempo con mi papá. Salí un poco más de fiesta con uno o dos amigos de la infancia. Hubo una época en Hamburgo en la que había muchísimos eventos turcos. Se llamaba Club Kiral, que significa Club del Rey o Club Societe en turco. Y ellos rentaban lugares en la Reeperbahn o en los alrededores de la Reeperbahn, en Altona o algo así. Y ahí celebraban eventos turcos. Eso fue muy popular por un tiempo. Yo también estaba con los chicos y soy migrante, más o menos. Y los chicos aquí también. Y entonces íbamos a las fiestas aquí y allá. Eso fue cuando salía de fiesta y al principio, O sea, primero una adolescencia normal, primero, en mi adolescencia no trabajaba. Al principio fue así y gasté algo de mi dinero, ya que sí había trabajado antes. Y luego conocí a mi primer gran amor, mi primera pareja, para proteger su privacidad, no mencionaré su nombre. Actualmente ya no tenemos relación, excepto por nuestro hijo en común. La conocí en uno de esos eventos. Y como suele pasar, a veces simplemente surge una chispa rápidamente entre un hombre y una mujer, así fue entre nosotros. Luego esa noche nos fuimos juntos a casa y desde entonces ya no me separé de ella. Mientras tanto, en esa etapa, hola amigos, un poco de publicidad no hace daño, así que chequen en esta serie el libro de Kasra, el persa, un bestseller de Spiegel. Gran libro, lo he leído 2 veces, por supuesto está enlazado debajo de los videos. Debajo del video está el enlace a mi bestseller de Spiegel, El odio genera violencia, disponible en King Unter den Kongs junto con otros productos. Sería normal decir que esa es la transición típica a esa edad. ¿Qué edad tenías entonces? 18. 18. Bueno, se podría decir que en ese momento ya te habías desquitado, o sea, no solo te habías desahogado, casi que perdiste peso en la cárcel. Sería casi como dar el salto y decir, ok, ahora ya soy sólido. Muchos piensan que después de pasar tiempo en la cárcel y experimentar todo en la Reeperbahn, han pagado su deuda y ahora son personas sólidas. sí, correcto, solo olvidé algo en la cronología. Entre tanto, mi papá abrió una tienda de abarrotes, un kiosco de esos que cierran tarde. Luego yo lo ayudé un poco con eso. Yo manejaba la caja la mayor parte del tiempo, mientras que él se encargaba de la administración y un poco de los asuntos fiscales. Y lo hicimos juntos. Comenzó bien, pero luego perdí el interés porque no era para mí. Sí, el trabajo era muy pesado y no era lo que imaginaba. Me divertí un poco, pero también renuncié. Nos separamos de nuevo y no funcionó, porque éramos como el fuego y el agua. Tenemos muchos temas pendientes, a la larga no funciona. Y Como dije, y una noche, trabajar juntos tampoco siempre es la mejor solución. no, exactamente, la mayoría de las veces no es bueno, sí. Y así fue simplemente en ese tiempo, una noche estaba yo en esa fiesta y la conocí y al principio tuvo una influencia muy muy positiva en mí, quedó embarazada rápidamente en ese entonces y luego dijo, oye, tú vives día a día sin trabajar, me insistían en hacer algo, pero ya no quería involucrarme en el mundo nocturno. Ella tampoco quería eso. Conocía a algunas personas de ese ambiente y decía que no, que trabajáramos decentemente, que ahora tendríamos un hijo y debíamos construir algo. Eso fue muy... Muy rápido entonces que ella quedó embarazada, sí. Sí, fue muy rápido, sí. Estuvimos muy cerca el uno del otro, muy rápido. Y entonces ella también se adaptó a mí como diciendo, oye, familia, y yo le dije, ok, tienes razón, ahora tienes que asumir la responsabilidad por el niño que viene, tienes que hacer un trabajo decente y sólido, y eso hice. En ese momento fue como medio año, no me comprometo con el tiempo exacto, pero fue así. Mi papá vendió el Spatkauf y con el dinero abrió un bar en Norderstedt, lo tomó y también tuvo mucho éxito con eso, y yo Un campo de fútbol o un club de fútbol. deportes, sí, exacto. Y él volvió a construir la cocina completamente desde cero, ¿no? Estaba muy abandonada y así. El dueño anterior lo destruyó todo porque tuvo problemas con la directiva del club. Entonces empezó desde cero, puso en marcha el lugar, le fue muy bien y contrató a un cocinero. Y yo participé mucho en la construcción, ayudé a armar y a traer cosas. Simplemente todo lo que se necesita cuando abres un local. Es mucho trabajo. Yo también estuve ahí el primer medio año, o sea, trabajé junto con ellos.
Luego descubrí que disfrutaba cocinar y me divertía mucho con el chef, nos llevábamos bien y trabajábamos mucho juntos. Y cocinar es algo que, si te gusta, puede convertirse en una verdadera pasión, como muchas otras cosas también. Me di cuenta que eso me divertía y siempre recibe retroalimentación directa de la gente, según si regresan o no. En ese caso, pues regresaron y el cocinero era buena onda, entonces me dijo, ven, te enseño un poco. Él también era maestro y tenía un negocio de entrenamiento de aprendices. Estuve con él medio año y me divertí mucho. Me dijo, ¿por qué no haces un aprendizaje? Eres un buen chico con potencial, ¿entiendes esto? Y pueden pensar que el camino de la vida fue precisamente así. Ya estaba en el camino correcto por sí solo con eso. La mujer me influyó muy positivamente y luego presenté mi solicitud. Así que durante la formación, gracias a una palanca de un amigo de mi papá, el hijo buscaba formarse como cocinero. Se postuló para varios puestos. Recibió ofertas de casi todos, pero al final eligió una. Y entonces le dije, oye, ¿tienes alguna empresa de formación que sea buena, que sea divertida y donde no te exploten 15 horas seguidas y luego te echen sin nada? O sea, que te exploten. La formación es muy difícil actualmente. Incluso en aquel entonces ya lo era. Y entonces él dijo, postúlate aquí y allá. Él es un tipo genial. Es un chef francés en la Ulster, muy buen hotel. Y él seguramente tiene ganas de ti. El mejor lugar en Hamburgo. Exacto, uno de los mejores lugares en Hamburgo. Entonces llamé y él dijo que no olvidaría a un francés tan simpático como yo. Sí, soy el señor tal y tal. Sí, no hay problema, pase por aquí con ese acento francés. Acento francés. Yo pensé, oye, qué cool. Y así tenía mucho encanto, así que pensé, bueno, vamos. Escribí un poco en un cuaderno la solicitud y eso. Fui y lo convencí de mí mismo. Él dijo, ¿sabes qué? Tú empiezas. Una semana antes de comenzar la capacitación, recibí un contrato de trabajo y me aceptaron. Estaba listo para empezar. Sin conocer realmente la empresa, sin hacer una práctica, nada, directo al agua fría. Eso también funcionó muy bien durante los 9 meses. O sea, estuve 9 meses trabajando. Tarea de comida, cortar cebollas. Sí, entre otras cosas, y cuello. Eso cambió velozmente al ver su potencial. Yo también estaba entusiasmado y muy motivado. No sentí que fuera algo malo porque yo quería hacerlo. Y también observé y aprendí mucho. Y siempre había dos cocinas. Había una cocina que era la cocina del buffet para el hotel. Y había un restaurante a la carta. A partir de 4 estrellas ya tienen que tener restaurante. Y además era un restaurante de vinos. Rápidamente destaqué por mi desempeño, recibiendo bonificaciones y ascensos frente a los clientes. Tuve que cocinar para ellos y hacer lo que sé hacer. Luego trabajé en la cocina a la carta, lo cual fue un reconocimiento temprano. Y por supuesto, en el trabajo había una o dos personas que me envidiaban un poco. Eso siempre pasa. El éxito atrae envidia. Eso en realidad es una confirmación de tu éxito, pero aún así la gente puede arruinar muchas cosas. La gente puede arruinar muchas cosas. Si lo permites y te enfocas en eso, y ahí estaba una de las líderes que se enfocó un poco en mí, una señora en ese entonces y alguien más. Y ahí fue donde surgieron los conflictos. Ellos intentaron hacerme la vida un poco difícil. Me criticaban constantemente, me corregían, aunque yo estuviera en lo correcto. Luego hubo varias conversaciones, después empezaron con campañas de acoso, luego hubo un poco de racismo por parte de otro colega, y entonces él recibió una advertencia de la gerencia, pero la otra persona siguió molestando, aunque fuera en temas laborales, pero siempre lo hacía. Sí, y luego me guardé todo eso durante muchos meses y todavía recuerdo, ahí estaba yo, había un servicio de catering de la familia Bismarck, es una familia Bismarck muy conocida en Hamburgo, todos la conocen, casi de la nobleza. ¿Los Bismarck? Sí, exacto, o sea, von o de Bismarck. Sí, exacto. Esos descendientes, una familia relativamente noble, diría yo. Es, Una familia muy, muy conocida, que también está muy bien posicionada financieramente y han tenido un gran evento con BMW y así. En ese entonces estuvimos en la propiedad, preparamos un menú ahí y así. Entonces vi a Scooter y así. En ese momento fue muy divertido y genial. Y ahí también recibí comentarios del organizador, o sea, del anfitrión invitado, que fue quien nos llevó ahí. Sí, y luego al día siguiente tuve una situación de conflicto con la señora. Era una mujer y se enfocó en mí, así que tuvimos que hacer una preparación. Había turnos, no había horas extra porque estábamos asignados a turnos y yo quería irme. Dijeron, no, 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 los demás pueden irse, pero tú te quedas aquí, todavía tenemos que...
preparar 500 o 600 de esta manera. Me sorprendió y mencioné que tenía un contrato de trabajo. Ya me voy a casa. Yo no tengo que hacer nada aquí, ¿por qué debería quedarme? Que se vayan los demás. ¿Qué es esto? Adiós. Quédate aquí, te llamarán la atención. Yo ya me voy, adiós. Cualquier aprendiz o cocinero que conozca esto tiene su propio juego de cuchillos. Olvidé mi juego de cuchillos en la cocina. Salí, me duché, me vestí y después quería recogerlo. Y en el momento en que quería recogerlo, ella vino corriendo como una corredora. O sea, llegó apresurada y me gritó al oído desde un lado, fuera de mi cocina, con tu ropa de civil, fuera de aquí, ya verás, y cosas así. Y en ese momento era una cocina subterránea, hacía mucho calor, había mucha agua, también vapor, y yo había tomado agua y tenía el vaso en la mano. Entonces, por reflejo, porque me estaba gritando así, le dije, aléjate de mí, y le tiré el agua en la cara. Ella, por reflejo, me abofeteó con fuerza. No era la primera vez que lo hacía. Estaba tranquila, por reflejo. Dije, ¿qué? Y también le pegué. Luego la escupí, sí. Y entonces ella me dio otra vez una bofetada y ahí pensé, viejo, ¿qué es esto? Y luego me lancé, le di en el pecho y salió volando por toda la cocina. Y ahí se acabó todo. Todos lo vieron. Sí, sí, él empezó y así como diciendo... Aún recuerdo que tenía muy buena reputación en ese hotel. Después llegó el gerente de alimentos y bebidas, encargado de la gastronomía del hotel, y con él me llevaba muy bien. De repente me dice, ¿qué hizo? ¿Qué está pasando aquí? Y yo siempre fui sí, encantador, muy caballero, muy tranquilo. Él siempre se expresaba de manera razonable, ¿no? Nunca hablaba de forma confrontativa con la gente, y ahí me salí completamente de mi papel. Cállate la boca, lárgate, maricón. Me está fastidiando. ¿Quién crees que eres? Llegas aquí y de repente te pones así, ¿viste algo? Ni siquiera sabes lo que pasó. Sal de aquí, ellos están de vacaciones temporalmente. ¿Qué pasa aquí y qué es esto? Metro. Y luego se acabó el día. Pero En esas situaciones tampoco podías. Era simplemente una rabia básica dentro de ti. Es decir, sí, al oído, hablando abajo, ¿no? Con el vapor caliente y todo eso, pero también tenías poco autocontrol. no, entonces le habría pegado. Creo que... Claro, es natural. Justo quería... Perdón, déjame corregir. No es todo el tiempo como muchos espectadores. No me malinterpreten. Es que el simple hecho de perder el autocontrol ya se perdió en el momento en que le di una. Lo inteligente habría sido simplemente, ella me atacó físicamente, habría retrocedido, todo bien, procedimiento, denuncia, ese habría sido el camino más normal y razonable. Pero desde la vida misma, que has vivido plenamente, sí. Eso no era posible, yo no cambié, solo fui al trabajo, pero como persona no cambié. No es que fuera una mejor persona por eso, seguía siendo el mismo tipo con todas las tonterías que hice, solo que... Sí, eso es lo que digo. Seguía habiendo enojo y... Sí, claro, puedo decir que mi mentalidad era la misma, solo era como, ok, tengo que trabajar. Y claro que a veces me contenía, pero yo mismo nunca trabajé en mí en ese momento. Tenía poco más de 20 años y estaba muy lejos de ser la persona que hoy intenta hablar contigo sobre estos temas. Pero para ti fue un proceso largo el tema de tener ese autocontrol. Lo sé por experiencia propia, cuando me enojaba mucho me era difícil calmarme. No, No he sido una persona iracunda. En ese momento tampoco lo fui, era más bien como... Me sorprendió tanto que ella me pegara que la primera vez ni reaccioné. Luego salté sobre ella, me pegó de nuevo y entonces sí le di una. Básicamente tú me pegas, entonces yo te devuelvo el golpe. Eso, claro, no está bien, ella tampoco debió haberme pegado. La situación fue un desastre total. Pero claro, en ese entonces yo no estaba ni cerca de donde estoy ahora al hablar de estas cosas. pero para ti no sería eso. ¿Todavía estabas en libertad condicional en ese momento? No, la libertad condicional ya había terminado en ese momento. O saliste a los 2 tercios, ¿no? Porque habías salido con la libertad condicional. Sí, ahí fue un año de libertad condicional. Ah, un año de libertad condicional y entonces probablemente apenas te salvaste, ¿sí? Eso fue. Tampoco me denunciaron por eso en ese sentido. Ella sí, estaba claro, ella empezó. Estaba claro, ella empezó. Pero aún así, de alguna manera, yo fui el que salió perdiendo porque simplemente no tenía a nadie que me respaldara. Es mejor cuando eres la luz más pequeña. La luz más pequeña y tampoco tuvo un defensor. El francés sí, ella es terrible, qué terrible, pero cuando llegó el momento, él tampoco logró nada en su posición y también por la situación con ella, porque era un factor de molestia.
Pero bueno, en ese momento fue muy lamentable para todos y también para mí al máximo, pero así fue, así pasó. Y ese fue el punto donde dije, me está bien. Y seguramente harás esa pregunta en un momento, pero ahora me tomo esto. De antemano, para mí estuvo bien, intenté hacerlo por el camino normal, pero me pusieron tantas piedras en el camino y yo estaba tan motivado, tenía tantas ganas, y ahora otra vez pienso que todo esto de la formación, de trabajar de manera sólida, no sirve para mí. Nadie me escuchó, también hablé durante varias semanas, incluso meses antes, siempre diciendo que así no funciona, que tenemos que hacer algo, y todos me decían, sí, los años de formación no son fáciles, sí, toda esa basura, pero eso no significa que tengas que dejar que te traten como si fueras cualquier cosa. Es una diapositiva. La gente se olvida y entonces pensé, ¿sabes qué? Voy a volver de lleno al mundo del entretenimiento para adultos, de lleno a la vida nocturna, a la vida criminal. Ahí tuve éxito y me convertí en alguien sin tener que permitir que alguna tía o cualquier persona me maltratara. Adiós, ahora sí voy con todo. Y en ese momento me metí de lleno otra vez. Sí, lo de ir con todo lo veremos en la siguiente parte. Sí, fue un intento breve, pero uno pensó que esa podría haber sido la oportunidad de que mi vida tomara otro rumbo. A veces depende de la persona que te encuentres. Quizás podrías haber conocido una figura paterna que te dijera, ven, te tomo bajo mi protección, veo potencial en ti, vas a ser un muy buen chef. Tal vez incluso tengas el potencial para tener tu propio restaurante, una estrella o algo así. A veces también depende de las personas con las que te cruzas. Mencionaste no tener a nadie que hablara por ti. Por eso, siempre les digo a quienes trabajan con jóvenes, denles una oportunidad, cuídenlos y defiéndanlos de vez en cuando. Y no los traten como basura solo porque alguien es principiante o sabe menos en ese momento o cualquier otra cosa. Siempre creo que es importante recordar que el canciller federal no es mejor persona que alguien que limpia un baño, corta el pasto o realiza cualquier otro trabajo. Exacto. Y también es muy... Es crucial, como bien mencionaste, Felipe, especialmente con los jóvenes y adolescentes que aún están descubriendo su identidad y cuyas cargas familiares desconocemos, no descartarlos ni deshacernos de ellos en la primera fase difícil, ya que eso sería injusto dada su situación. Es importante estar en contacto con los demás, aunque a veces se intente varias veces, y si no quiere, no quiere. Pero creo que, especialmente en las fases difíciles, también en las relaciones interpersonales, no hay que rendirse de inmediato cuando las cosas se ponen difíciles, sino seguir adelante. Todos somos humanos, es difícil. Tenemos días buenos y malos, nunca sabes por lo que está pasando la otra persona. Eso siempre es muy, sabes, la gente siempre es muy rápida, juzgan muy rápido. Ah, ese es un judío, ni siquiera sabes por lo que ese tipo ha pasado, no sabes, tal vez él era... ¿De dónde viene? ¿Quién es él? ¿Cuál es su responsabilidad, la carga que lleva y quizás ni siquiera puede cumplir? Y por eso intenta tener un poco de empatía y ser comprensivo. No significa que uno deba dejar que todo le pase por encima, pero un poco de humanidad y también un poco de empatía. Sería bueno tener algo de comprensión o empatía de vez en cuando, especialmente para... Los jóvenes. Esa es una buena conclusión para esta parte. Casar, gracias por tu sinceridad. No es fácil contar esto, especialmente que te escupieron y fue con una mujer. Eso es sinceridad, Mon. Lo sé por experiencia. Luego la gente comenta, Dios, qué tipo de persona y cosas así. Pero aquí se trata de sinceridad, se trata de la vida. Muchas gracias por eso, Torsten, muchas gracias. Muchas gracias a la comunidad, pulgar arriba, pulgar alrededor. Chequen el libro de Casra el Persa. Es genial y entretenido. Como dije, nos vemos en la quinta parte. Como siempre, ahoy desde la costa.